El encuentro fue una cálida tarde de verano en el pequeño pueblo de Arden Falls. El pueblo, como muchos otros, tenía un aire de tranquilidad, pero debajo del exterior pacífico, viejas tensiones y prejuicios enterrados a menudo hervían a fuego lento justo debajo de la superficie. El sargento Mark Whitmore, un oficial experimentado del departamento de policía local, estaba patrullando las calles del pueblo, una rutina que había seguido durante años. Sus ojos escaneaban las tranquilas aceras iluminadas por las parpadeantes farolas de la calle. Su mente estaba preocupada por la aburrida monotonía del trabajo. Mientras tanto, N.A. Freeman acababa de terminar un largo día en la oficina del fiscal del estado. Era una abogada exitosa conocida por su tenacidad y compromiso con la justicia. Su trabajo a menudo la ponía en medio de casos de alto perfil, defendiendo a los vulnerables y enfrentándose a quienes abusaban de su poder. Esta noche estaba deseando reunirse con algunos amigos para cenar, una oportunidad de relajarse después de una semanas de intensos procedimientos judiciales. Su mente ya estaba a la deriva hacia la calidez de la buena compañía cuando un coche patrulla de la policía se acercó a ella. «Hola, ¿estás ahí?», una voz severa la llamó. Nia se volvió sorprendida. Por la agudeza en el tono, el sargento Whitmore estaba saliendo de su patrulla, sus ojos entrecerrados mientras se acercaba a ella. Nia, vestida con atuendo profesional, se destacaba entre los caminantes casuales del vecindario. No estaba acostumbrada a que se le acercaran los oficiales de policía ERS, y algo en el comportamiento de Whitmore la hizo sentir incómoda. Sí, Nia respondió con calma, su entrenamiento profesional haciendo efecto, aunque su corazón comenzó a acelerarse. ¿Vives por aquí, Whitmore?, preguntó, su mirada fría al evaluar. No había cortesía ni profesionalismo, solo sospecha grabada en cada palabra. «Solo estoy de paso, oficial». «¿Hay algún problema?», preguntó Magia, tratando de mantener su voz firme a pesar de la inquietud que crecía dentro de ella. Whitmore se acercó, su mano descansando en la radio atada a su hombro. «¿Necesito ver alguna identificación?». Las cejas de Nia se fruncieron. Esta no era una solicitud de rutina. Había vivido en Arden Falls el tiempo suficiente para saber que este nivel de escrutinio no era algo que todos experimentaran, y ciertamente no estaba justificado por nada de lo que ella había hecho. «¿Hay alguna razón por la que estás pidiendo mi identificación?». El tono de la oficial Nia era firme. Ahora ella no era del tipo que se echa atrás fácilmente, especialmente cuando sus derechos estaban siendo violados. Su trabajo la había entrenado para reconocer cuando el poder estaba siendo abusado, y este se sentía como uno de esos momentos. La mandíbula de Whitmore se apretó. «Hemos tenido informes de actividad sospechosa en el área». «Solo estoy haciendo mi trabajo». Nia podía sentir el peso familiar de la injusticia presionándola. Había escuchado esta historia antes, la había visto desarrollarse con clientes y en las noticias. Respiró profundamente y habló con calma pero con firmeza. «Oficial, soy fiscal del estado, soy muy consciente de mis derechos, a menos que tenga una razón válida para detenerme. No estoy obligado a mostrarle mi identificación». Por un momento hubo una pausa, un destello de sorpresa en los ojos de Whitmore, pero se desvaneció tan rápido como había aparecido. «Fiscal», se burló. «Bueno, esta noche eres solo otra persona que necesito verificar. Muéstrame tu identificación, o podemos manejar esto en el centro». El corazón de Nia latía con fuerza en su pecho, podía sentir la tensión aumentando, pero ella no estaba dispuesta a dejarse intimidar. Había trabajado demasiado duro para dejar que alguien la tratara como si no perteneciera. Aún así, la situación se estaba intensificando rápidamente, y sabía con qué facilidad las cosas podían salirse de control. Su mente corría, sopesando sus opciones. ¿Debería obedecer para evitar una mayor confrontación o debería mantenerse firme sabiendo que no había hecho nada malo? «Oficial, no he hecho nada para justificar este nivel de escrutinio», Nia dijo con voz firme. «Si desea llevar esto más allá, estaré más que feliz de discutirlo con su superior de la estación, pero no permitiré que me acosen». La expresión de Whitmore se oscureció. No estaba acostumbrado a que lo desafiaran, y ciertamente no a alguien que en su mente no tenía derecho a respaldo. Murmuró en su radio: «Un individuo que no cumple podría convertirse en una situación». El estómago de Nia se revolvió. La palabra situación quedó en el aire como una amenaza. Sabía lo que eso podría significar, especialmente dado el clima actual entre la policía y los civiles. Miró a su alrededor y se dio cuenta. La pequeña multitud que se había reunido, la gente se detenía para ver cómo se desarrollaba la escena, pero nadie intervino. Se quedaron mirando, testigos silenciosos de una injusticia que no fueron lo suficientemente valientes para detener. «Oficial, no creo que quieras ir por este camino», advirtió Nia, su voz firme a pesar de la creciente tensión. Whitmore dio otro paso más cerca, su postura agresiva como si estuviera listo para hacer un ejemplo con ella. «¿Crees que estás por encima de la ley porque eres fiscal?». «Piénsalo de nuevo». Nia se mantuvo firme, pero dentro de sus emociones se arremolinaban una mezcla de miedo, ira y determinación. Esto ya no se trataba solo de ella, se trataba de enfrentarse a un oficial de oficina que claramente estaba abusando de su autoridad. Se trataba de luchar por cada persona que alguna vez había sido injustamente atacada por el color de su piel. Justo en ese momento otro oficial llegó a la escena, su rostro arrugado por la edad y la experiencia. Se acercó a Whitmore, su expresión más controlada. «¿Qué está pasando aquí?».
Preguntó el nuevo oficial su tono más, aunque sus ojos evaluaron rápidamente la tensión entre Whitmore y Nia se niega a mostrar identificación. Whitmore espetó, tratando de justificar sus acciones. El oficial mayor se giró hacia Nia, su expresión más suave, pero aún cautelosa. Hombre, ¿hay una razón por la que no estás cooperando? Nia lo miró directamente a los ojos. Porque no he hecho nada malo, soy fiscal, y conozco la ley, no hay razón para este trato. El oficial mayor vaciló. Hubo un momento de silencio del tipo que a menudo precede a una decisión crítica, parecía sopesar sus palabras cuidadosamente, sus ojos parpadeando entre ella y Whitmore. Nia contuvo la respiración, esperando que este hombre fuera diferente, que entrara en razón. Finalmente asintió lentamente, surgiendo. Creo que necesitamos desescalar esta situación. El rostro de Whitmore se tensó en frustración, pero no dijo nada. La tensión entre ellos era palpable, pero el oficial mayor, comportamiento tranquilo, pareció atravesarlo. Hombre, eres libre de irte, dijo el viejo oficial en voz baja, su voz firme, aunque hubo un cambio sutil en su tono, un toque de arrepentimiento tal vez. Nia exhaló lentamente, su pulso todavía acelerado, pero se negó a dejar que su miedo se notara. Le dio al oficial mayor un nudo de agradecimiento antes de girar sobre sus talones y alejarse con la espalda recta. Con la cabeza en alto se había mantenido firme, pero sabía esto no había terminado cuando desapareció en la noche. El sargento Whitmore se mantuvo rígido con los puños apretados a los costados. Su orgullo había sido herido y en el fondo sabía que esta no sería la última vez que sus caminos se cruzarían. Esto era solo el comienzo. El efecto dominó. Los eventos de esa noche continuaron desarrollándose en la mente de Nia Freeman mucho después de que ella dejó la escena. La tensión, el sesgo racial tácito y la pura arrogancia del sargento Whitmore la habían dejado conmocionada. Se había enfrentado a Prejudice antes que a Glenn. Pero esto era diferente esta vez. La confrontación la había golpeado donde vivía, en un pueblo que alguna vez pensó que podría llamar hogar. La comunidad unida de Arden Falls siempre se había sentido como un lugar seguro, pero después de este encuentro, la ilusión de seguridad se había hecho añicos. A la mañana siguiente, Mia estaba sentada en la mesa de la cocina bebiendo café mientras el sol se filtraba por las ventanas. A pesar de la calma de la mañana, todavía podía sentir la ira hirviendo a fuego lento debajo de la superficie. No solo estaba enojada por ella misma, sino por todas las personas que experimentaban este tipo de interacciones todos los días sin el privilegio de una ley, grado o un título para protegerlos. Estaba claro que el sargento Whitmore no la había visto como una fiscal o incluso como una persona, solo otra mujer negra en la calle, un blanco fácil para sus frustraciones. Tenía que tomar una decisión: podía dejar pasar el incidente, conmocionarlo y convertirlo en otro ejemplo del racismo sistémico que plagaba comunidades como la suya, o podía luchar. Mia no era de las que se echaba atrás ante un desafío, especialmente cuando la justicia estaba en juego. Había construido su carrera defendiendo a quienes no podían defenderse por sí mismos, y ahora parecía que el destino le había dado un caso propio. Su teléfono vibró y la sacó de sus pensamientos. Era un mensaje de su amiga Terrara, una periodista local que había estado trabajando en historias sobre la responsabilidad policial. Escuché lo que pasó anoche, ¿estás bien? Leyó el texto. Mia miró la pantalla por un momento antes de volver a escribir. Estoy bien, solo estoy pensando en qué hacer a continuación. La respuesta de Tara llegó casi de inmediato. Si quieres hablar, sabes que también estoy aquí. Esta podría ser la historia que hemos estado buscando. Mia sabía lo que quería decir. Tara había estado buscando una manera de exponer los problemas sistémicos dentro de la fuerza policial de Arden Falls durante meses, mientras que los incidentes de REC y SM Manifiesto rara vez se discutían abiertamente en la ciudad. Había habido rumores, historias de paradas de tráfico que iban demasiado lejos, de jóvenes negros seguidos a través de tiendas, de enfrentamientos que nunca aparecieron en los periódicos locales. A la ciudad le gustaba presentarse como una comunidad pacífica, pero debajo había grietas en los cimientos. Más tarde ese día, Mia conoció a Tara en un pequeño café cerca del Palacio de Justicia. Se sentaron en una mesa tranquila en la esquina, y mientras la camarera les traía sus bebidas, Mia contó los eventos de la noche anterior en detalle. Tara escuchó atentamente, su bolígrafo garabateando en su bloc de notas mientras Nia hablaba. No fue solo la parada, Tara, dijo su voz bajo pero firme, era la forma en que me miraba, como si yo no perteneciera, como si yo hubiera decidido qué tipo de persona era antes de que dijera una palabra. No le importaba quién era yo, solo le importaba lo que veía cuando me miraba, y eso fue suficiente para que me tratara como a una sospechosa. Tara asintió con la cabeza seria. Ese es el patrón, es lo mismo que he estado escuchando de otras personas en la comunidad, pero tienen miedo de presentarse, no tienen tu plataforma, tu voz. Si hacemos público esto podría cambiarlo todo. Nia se reclinó en su silla, su mente acelerada. Hacer público significaba tomar una posición poniéndose en el centro de atención de una manera que no lo había hecho antes. Como procuradora estaba acostumbrada a luchar en el quórum, pero esto sería diferente, esto sería personal, sería su historia, su rostro en las noticias, su enfrentamiento con Whitmore, lo que iniciaría la conversación. ¿Crees que vale la pena el riesgo?
Preguntó Nia. Sus ojos se encontraron con los de Terrace. Una cosa es hablar de problemas sistémicos, pero esto podría convertirme en un objetivo. Whitmore no tomará esta tumbada y tampoco lo hará el departamento. Tara asintió lentamente, comprendiendo la gravedad de la situación. Sé que es arriesgado, pero así es como ocurre el cambio. Alguien tiene que levantarse y decir basta. Si no lo haces tú, ¿quién lo hará? Nia se sentó en silencio por un momento, sopesando sus opciones. Pensó en todos los casos que había procesado, las víctimas de injusticia que había defendido. No se trataba solo de ella, se trataba de todas las personas que habían estado en su posición y no tenían voz. Se trataba de dar un ejemplo a la comunidad, mostrando que nadie estaba por encima de la responsabilidad, ni siquiera la policía. Finalmente asintió. Hagámoslo, pero tenemos que ser inteligentes. No podemos simplemente lanzar acusaciones sin pruebas. Tara sonrió, ya hojeando sus notas. No te preocupes, tengo un plan para los próximos días. Tara y Nia trabajan juntas recopilando historias de personas de la comunidad que habían experimentado encuentros similares con la policía. Hablaron con dueños de tiendas, estudiantes y ciudadanos comunes que habían sido acosados o injustamente atacados por la policía local. Muchos de ellos dudaban en dejar constancia, pero la presencia de Nia les dio coraje. Si una fiscal, una mujer con poder y autoridad, podía ser tratada de esta manera, ¿qué posibilidades tenían? Una historia en particular le llamó la atención a Nia. Un joven llamado Jamal fue detenido mientras conducía el auto de su madre a altas horas de la noche. Se dirigía a casa desde su trabajo en un restaurante local cuando el oficial Whitmore lo detuvo para lo que afirmó que era un control de rutina. El relato de Jamal era inquietantemente similar al de Nia. Whitmore le había exigido su identificación, lo había interrogado agresivamente, y cuando Jamal le preguntó por qué lo estaban deteniendo, Whitmore pidió refuerzos. Me trató como si fuera culpable. Desde el principio, Jamal dijo que durante su entrevista su voz estaba llena de frustración. Traté de mantener la calma, pero es difícil cuando sabes que solo están buscando una razón para arrestarte. La historia de Jamal solidificó la determinación de Nia. Este no fue un incidente aislado. Whitmore estaba apuntando a las personas de color en la comunidad. Usando su placa como escudo para sus prejuicios, era hora de exponerlo por lo que realmente era. Al final de la semana, Terrara había compilado un artículo detallado que describía el patrón de discriminación racial y acoso por parte del oficial Whitmore. No era solo la historia de Nia, era la historia de toda una comunidad. El artículo incluía testimonios anónimos de víctimas, una cronología de las interacciones de Whitmore y un llamado a la rendición de cuentas dentro del departamento de policía. Pero antes de que se publicara el artículo, Nia tomó la decisión de presentar una queja oficial contra Whitmore ante la División de Asuntos Internos del departamento. Fue un movimiento audaz que probablemente provocaría represalias, pero Nia no tenía miedo de tener la ley de su lado y, lo que es más importante, tenía la verdad. La queja se presentó un lunes por la mañana y por la tarde, toda la ciudad estaba entusiasmada con la noticia de que Whitmore había sido puesto en licencia administrativa en espera de una investigación, y el artículo que publicó Terrara se volvió viral en cuestión de horas. Las redes sociales se inundaron de comentarios, acciones y apoyo para Nia y los demás que se habían presentado. La ciudad de Arden Falls nunca había visto tal alboroto y no pasó mucho tiempo antes de que las estaciones de noticias locales recogieran la historia de Nia. La lucha estaba lejos de terminar. Whitmore no iba a caer en silencio y ella sabía que el departamento haría todo lo que estuviera a su alcance para proteger a uno de los suyos, pero estaba lista. Esto era más que una batalla personal. Ahora se trataba de luchar por la justicia, por la rendición de cuentas y por los innumerables otros que habían sido silenciados cuando se puso el sol en otro día. Nia se sentó en la mesa de su cocina una vez más, esta vez sintiendo un sentido de propósito. Las ondas de esa noche se habían extendido más de lo que jamás podría haber imaginado y la lucha por la justicia estaba comenzando. La investigación comienza. El frenesí mediático había seguido a la denuncia oficial de Nia contra el sargento Whitmore. No se parecía a nada que la ciudad de Arden Falls hubiera visto en años. En cuestión de días, su historia y la exposición de Tara habían arrasado en las redes sociales y habían aparecido en los titulares de las noticias locales y regionales. El apoyo público fue inmediato. Algunos se unieron a Nia y valoraron su valentía por enfrentarse a un sistema que muchos habían sentido durante mucho tiempo que estaba amañado en su contra. Sin embargo, otros eran menos simpáticos, acusándola de exagerar el incidente y provocar una controversia innecesaria. En medio de todo, el departamento de policía de Arden Falls se apresuró a responder. La colocación de Whitmore en licencia administrativa había enviado ondas de choque a través de las filas. Los oficiales que una vez lo habían apoyado ahora se distanciaron, inseguros de cuán lejos podría llegar la investigación. Se había lanzado una revisión de asuntos internos y se había traído un grupo de vigilancia independiente para garantizar la transparencia. Mientras tanto, Nia continuó su trabajo en la oficina del fiscal, aunque su mente a menudo se distraía con los eventos que se desarrollaban a su alrededor.
Por mucho que intentara concentrarse en su carga de casos, no podía escapar de la creciente sensación de tensión en la ciudad. Incluso las tareas rutinarias como tomar un café o dirigirse al juzgado ahora se sentían diferentes. La gente susurraba mientras pasaba, algunos ofreciéndole sonrisas de apoyo, mientras que otros se alejaban sin querer hacer contacto visual en su hora de almuerzo. Nia estaba sentada en un rincón tranquilo de su oficina revisando los últimos documentos para un próximo juicio cuando su teléfono se rompió. Era Tara. Hola Nia, hay algo que necesitas ver. Puedes encontrarte conmigo en el juzgado, entra en escena en 15 minutos. La urgencia en la voz de su amiga le provocó escalofríos a Mia. Sin dudarlo, agarró sus cosas y se dirigió hacia la puerta. Cuando llegó al juzgado, Terrara ya estaba esperando. Su teléfono estaba fuertemente apretado en su mano. ¿Qué está pasando?, preguntó Nia. La preocupación se apoderó de su voz. Tara le entregó el teléfono. La pantalla mostraba un artículo de noticias que acababa de publicarse en un sitio de medios local. El titular decía: fiscal en caso de acoso policial enfrenta una reacción violenta. La comunidad está dividida por el incidente. Cuando Nia se desplazó por el artículo, se le hundió el estómago. La pieza pintó una imagen de una ciudad dividida. Aquellos que la apoyaron contra aquellos que creían que estaba empeorando la situación. Pero peores aún fueron los comentarios debajo. Anónimo. Carteles lanzados, insultos y acusaciones, cuestionando su credibilidad e incluso llegando a sugerir que estaba usando el incidente para beneficio personal. Esto se está poniendo feo. Terrara Maya, dijo, su voz tensa por la frustración. Sabía que habría una reacción, pero esto se siente como si estuvieran tratando de poner a toda la ciudad en mi contra. Tera, así, lo sé, es el mismo patrón que hemos visto antes cuando alguien desafía al sistema, intentan desacreditarlos, pero no puedes dejar que esto te sacuda. Nia, esto es exactamente lo que quieren, hacerte dudar de ti misma para hacerte sentir que eres el problema. Nia apretó los puños, su mente acelerada. Siempre había sabido que luchar por la justicia conllevaba riesgos, pero ahora esos riesgos se sentían demasiado reales. Si esta investigación no iba a su favor, su reputación podría dañarse permanentemente. Todo por lo que había trabajado, la carrera que había construido, el respeto que se había ganado, de repente estaba en juego. Esa noche Nia regresó a su apartamento. Sus pensamientos todavía daban vueltas. Sabía que no podía permitirse distraerse con el ruido de la opinión pública. La investigación en Whitmore estaba en curso y era crucial que ella permaneció concentrada, pero incluso mientras trataba de centrarse, su teléfono sonó de nuevo. Esta vez era su jefe, el fiscal de distrito, Robert Fields. Nia, necesito verte en mi oficina mañana por la mañana a las 9:00 en punto, dijo. Su tono dejando poco espacio para la discusión. El corazón de Nia dio un vuelco. Fields había apoyado su decisión de presentar la denuncia, pero también le había advertido sobre las posibles consecuencias. Ahora, con la tormenta mediática creciendo, no pudo evitar preguntarse si su postura había cambiado. A la mañana siguiente, Nia se sentó en la oficina del fiscal del distrito. El entorno familiar del edificio ahora se sentía extrañamente intimidante. Robert Fields, un hombre alto con una presencia imponente, se sentó detrás de su escritorio, su expresión ilegible. Nia, sabes que siempre he respetado tu trabajo, eres uno de los mejores fiscales que tenemos. Empezó cruzando las manos sobre el escritorio frente a él, pero esta situación con Whitmore se está convirtiendo en un problema. El departamento está bajo mucha presión y francamente también lo es esta oficina. Nia sintió que se le encogía el estómago. Lo entiendo, señor, pero presenté la denuncia porque era lo correcto. Whitmore ha estado apuntando a personas de esta comunidad durante años y esto debe abordarse. Fields asintió lentamente, pero había una vacilación en sus ojos. No estoy diciendo que te equivocaste al presentar una queja, pero debes entender que esta investigación podría complicarse. El departamento de policía ya ha comenzado a contraatacar. Afirman que tus acciones fueron exageradas, que intensificaste la situación innecesariamente, y ahora la prensa está corriendo con eso. Nia apretó los dientes. ¿Me estás diciendo que lo deje? Fields suspiró profundamente. Te estoy diciendo que tengas cuidado, has construido una sólida reputación. Nia, no quieres que esto se convierta en una batalla que podría costarte todo. Nia se sentó en silencio, su mente dando vueltas. Le estaba pidiendo que diera marcha atrás para dejar que Whitmore y el departamento salieran del apuro porque era más fácil para todos. Siempre había sabido que el sistema podía tener fallas, pero no esperaba este tipo de resistencia desde dentro de su propia oficina. No puedo hacer eso, señor. Nia dijo con voz firme pero firme. No se trata solo de mí, se trata de la gente de esta oficina. Comunidad que no tiene voz. No daré marcha atrás solo porque sea inconveniente para el departamento. Fields se reclinó en su silla estudiándola por un momento antes de asentir. Pensé que dirías eso, pero no, esto no va a ser fácil. Whitmore está contraatacando y tiene amigos en lugares altos. Harán todo lo posible para que esta investigación desaparezca. Nia se mantuvo firme. Su determinación se endureció. Entonces, supongo que es hora de prepararse para una pelea.
A medida que avanzaba la investigación sobre el sargento Whitmore, la presión sobre Nia y el departamento de policía se intensificó. Asuntos Internos había comenzado a realizar entrevistas hablando con testigos, oficiales e incluso residentes que habían tenido enfrentamientos con Whitmore en el pasado. El artículo de Tara había impulsado a otros a presentarse, aunque muchos seguían dudando en hablar públicamente por temor a represalias de la policía. Nia sabía que si la investigación iba a tener éxito, necesitaban pruebas irrefutables de la mala conducta de Whitmore. Necesitaban a alguien con credibilidad, alguien que hubiera estado dentro. Fue entonces cuando recordó a Marcus Green, un exoficial de policía que había dejado la fuerza en circunstancias misteriosas unos años antes. Marcus siempre había sido franco sobre la corrupción dentro del departamento, pero sus advertencias habían sido ignoradas en gran medida. Nia se acercó a Marcus y organizó una reunión en un tranquilo restaurante en las afueras de la ciudad. Cuando llegó, lo encontró ya sentado en una cabina bebiendo café y mirando por la ventana. Era un hombre grande con la cabeza rapada y una cara curtida. El tipo de cara que había visto demasiado en una vida. Nia la saludó con un asentimiento mientras se deslizaba en la cabina frente a él. He estado escuchando sobre el lío que has provocado. Nia sonrió sombríamente. No soy solo yo. Whitmore ha estado agitando esta olla durante años. Solo estoy tratando de responsabilizarlo. Marcus se inclinó hacia atrás. Su expresión era seria. Whitmore está sucio, no hay duda al respecto, pero es también protegido. Hay una red en ese departamento que es profunda y ellos cuidan de los suyos. Si vas tras él necesitas estar preparado para lo que viene. Nia asintió. Por eso necesito tu ayuda. Estabas en la fuerza, conoces a los jugadores, la política. Necesito saber si hay algo que puedas darme, algo que ayude a que esta investigación funcione. Marcus estuvo en silencio por un largo momento, sus ojos distantes. Finalmente habló, su voz baja y ronca. Hay algo a lo que me he estado aferrando. No lo usé cuando dejé la fuerza porque pensé que no haría ninguna diferencia, pero ahora tal vez sea el momento. Metió la mano en su chaqueta y sacó una pequeña unidad USB deslizándola sobre la mesa hacia Nia. Esta es una grabación, no es solo Whitmore, es un grupo de oficiales hablando sobre cómo manejan ciertas situaciones, perfil racial, tácticas de intimidación, encubrimiento de incidentes, todo está ahí. El corazón de Nia se aceleró cuando recogió la unidad, sus dedos temblaban ligeramente. Este era el descanso que necesitaban. Marcus, esto podría cambiarlo todo, asintió, expresión sombría. Solo ten cuidado, Nia, una vez que esto se haga público no hay vuelta atrás. Vendrán por ti con todo lo que tienen. Nia miró fijamente la memoria USB en su mano, el peso de lo que representaba hundiéndose en ella. Sabía que Marcus tenía razón, esta era la evidencia que necesitaban, pero también significaba entrar en una batalla que podría costarle todo, pero no había vuelta atrás. Ahora la lucha por la justicia ya había comenzado y estaba lista para verla hasta el final, revelando la verdad. El peso de la memoria USB en el bolsillo de Nia Freeman se sentía más pesado que cualquier cosa que hubiera llevado antes. La grabación potencialmente explosiva era la clave para exponer no solo al sargento Whitmore, sino también a toda la red de corrupción dentro del departamento de policía de Arden Falls. Condujo a casa desde el restaurante en silencio, sus pensamientos se arremolinaban mientras trataba de comprender la gravedad de lo que ahora sostenía. Esa noche, sentada en la mesa de su cocina con su computadora portátil abierta, vaciló. Lo que Marcus Green le había dado no era nada menos que una bomba. Esto no era solo una sola grabación de Whitmore, era una serie de conversaciones que implicaban a varios oficiales en un ataque sistémico, perfilación racial y abuso de poder. Mientras las grabaciones se reproducían en sus auriculares, podía escuchar el tono casual en sus voces, la arrogancia con la que hablaban de atacar a las minorías, manipular informes y encubrir sus acciones. Un oficial se rió de detener a hombres negros en autos caros asumiendo que eran traficantes de drogas o ladrones. Otro se jactó de usar técnicas de intimidación para lograr que las personas obedecieran incluso si no habían hecho nada malo. La voz de Whitmore era inconfundible, alardeando de lo fácil que podía lograr que alguien se rompiera. Bajo presión, la cruda audacia de sus conversaciones la enfermaba. El estómago de Nia se revolvió cuando la realidad de lo que estaba escuchando se hundió. Estas eran las personas que se suponía que debían proteger a la comunidad, pero en cambio estaban rezando por los miembros más vulnerables de la sociedad, sabiendo que podían salirse con la suya. Hizo una pausa. Nia se estaba frotando las sienes. Necesitaba llevar esto a Asuntos Internos, pero también sabía que una vez que esta evidencia saliera a la luz, no habría forma de controlar las consecuencias. El departamento de policía lucharía con uñas y dientes para desacreditarla y afirmar que las grabaciones fueron sacadas de contexto o manipuladas. Whitmore ya había comenzado a reunir a sus partidarios dentro del departamento y ella sabía que no se rendirían sin luchar. El reloj en la pared marcaba fuerte mientras el peso de su decisión la presionaba. ¿Podía confiar en que Asuntos Internos manejara esto de manera imparcial o intentarían barrerlo debajo de la alfombra como tantos otros casos de mala conducta policial? Sabía la historia de los departamentos que protegen a los suyos, especialmente en pueblos pequeños como Arden Falls.
Después de unos momentos de reflexión, agarró su teléfono y llamó a Tara. Tara, tengo algo. N.A. dijo tan pronto como su amiga recogió algo grande. Necesito encontrarme contigo esta noche. Una hora después, se sentaron juntas en la sala de estar de Nia. La unidad USB estaba conectada a su computadora portátil. Los ojos de Tara se abrieron mientras escuchaba las grabaciones. Su bolígrafo garabateaba furiosamente en su Nia asintió con la cabeza. Su expresión era sombría. Y por eso tenemos que ser inteligentes. Si lo dejamos en manos de asuntos internos, no confío en que se maneje adecuadamente. Podrían intentar enterrarlo. Tara se inclinó hacia adelante. Sus ojos se iluminaron con determinación. Entonces tenemos que hacerlo público. Si la comunidad sabe lo que realmente está pasando, no podrán ocultarlo. Tenemos que sacar esto a la luz. Asegurarnos de que llegue a las personas que no pueden ser silenciadas. Nia consideró las palabras de Tara. Era un movimiento peligroso, pero sabía que su amiga tenía razón. Una vez que las grabaciones fueran de dominio público, el departamento de policía no tendría más remedio que enfrentarse a la verdad. Eso obligaría a una investigación y la indignación pública haría que fuera imposible barrerlo bajo la alfombra. Al día siguiente, Nia y Terrara se reunieron con un contacto de confianza en una importante cadena de noticias. La cadena ya había estado siguiendo la historia de la confrontación de Nia con el sargento Whitmore, y las grabaciones llevarían su cobertura a un nivel completamente nuevo. Después de una cuidadosa deliberación, acordaron publicar las grabaciones como parte de un segmento exclusivo de noticias, asegurando que la verdad sería expuesta de una manera que no pudiera ser ignorada. Cuando salieron de la oficina de la cadena, N.A. sintió una mezcla de alivio y aprensión. Las ruedas ahora estaban en movimiento, y no había vuelta atrás. Había hecho todo lo posible para proteger la integridad de la investigación, pero la lucha estaba lejos de terminar esa noche. Nia se sentó en casa con los nervios de punta mientras veía el segmento de noticias desarrollarse en la televisión. Las grabaciones se reprodujeron para todo el estado para escuchar las voces de Whitmore y sus compañeros oficiales resonando en las salas de estar y las oficinas por igual. La reacción fue inmediata. Las redes sociales explotaron de indignación, y en cuestión de horas se organizaron protestas fuera del departamento de policía de Arden Falls. La respuesta del departamento fue rápida pero predecible. El jefe de policía emitió una declaración negando cualquier irregularidad y afirmando que las grabaciones sabían. Whitmore, que todavía estaba de baja administrativa, publicó su propia declaración a través de su abogado acusando a Nia de librar una venganza personal contra él y el departamento, pero Nia no se sorprendió por su reacción. Sabía que intentarían desacreditarla para pintarla como la villana de esta historia. Sin embargo, lo que no anticiparon fue el apoyo abrumador que inundó a la comunidad. Las personas que habían permanecido en silencio durante años ahora comenzaron a hablar y a compartir sus propias experiencias de acoso e intimidación a manos del departamento de policía de Arden Falls. Las grabaciones habían abierto las compuertas y no había forma de detener la marea de ira y la demanda de rendición de cuentas. A medida que pasaban los días, las protestas se hicieron más grandes y la presión sobre el departamento de policía aumentó. Asuntos Internos se vio obligado a ampliar su investigación, y pronto varios otros oficiales fueron puestos en licencia a medida que salían a la luz más pruebas de mala conducta. El alcalde de Arden está bajo un intenso escrutinio. Pidió una revisión independiente del departamento mientras que los funcionarios estatales comenzaron a tomar nota, pero para Nia la lucha no había terminado. Sabía que exponer la verdad era solo el primer paso. Ahora venía la batalla por la justicia para responsabilizar a Whitmore y los otros oficiales por sus acciones. Había presentado una demanda contra el departamento citando discriminación racial y abuso de poder, y estaba preparada para llevar el caso hasta los tribunales si era necesario. Una noche, mientras Nia estaba sentada en su sala de estar, su teléfono vibró con una llamada. Era Robert Fields, el fiscal del distrito. Su voz era tranquila, pero había una tensión en su tono que no había estado allí antes. Nia, tenemos que hablar. Dijo que ha habido un avance en el caso. El corazón de Nia se aceleró. ¿Qué tipo de avance? Fields dudó antes de continuar. El abogado de Whitmore acaba de presentar una moción para desestimar el caso, afirmando que las grabaciones se obtuvieron ilegalmente y que violan sus derechos. Están tratando de deshacerse de todo. Nia apretó la mandíbula. Esperaba que Whitmore contraatacara. Pero este fue un movimiento deshonesto. Incluso para él no pueden hacer eso, dijo firmemente. Las grabaciones son evidencia de comportamiento criminal. No pueden borrar la verdad, porque es inconveniente para ellos. Campo suspiró. Lo sé, Nia, pero esta va a ser una batalla legal difícil. El equipo de Whitmore está haciendo todo lo posible, y tienen algunos pesos pesados de su lado. Tienes que estar preparado para lo que viene. Nia se sentó en silencio. Su mente se elevó corriendo. Había sabido desde el
Principio que esta sería una pelea larga y difícil, pero ahora parecía que lo que estaba en juego era incluso más alto de lo que había anticipado Whitmore, y sus aliados estaban decididos a protegerse a toda costa, y no iban a caer sin luchar, pero Nia estaba lista, había enfrentado batallas más duras antes, y no estaba dispuesta a dejar que el miedo o la intimidación le impidieran buscar justicia. Tenía la verdad de su lado, y lucharía con todo lo que tenía para asegurarse de que la justicia fuera él. Tribunal estaba repleto, cada asiento estaba ocupado por reporteros, miembros de la comunidad y aquellos que habían estado siguiendo de cerca el caso de Nia Freeman. El caso había cobrado vida propia con los medios de comunicación de todo el estado, cubriendo los eventos que se desarrollaban en la pequeña ciudad de Arden Falls. Había mucho en juego, no solo para Nia, sino para toda la comunidad que se había unido detrás de ella. De un lado estaba sentado el sargento Mark Witt y su poderoso equipo legal. Sus expresiones eran firmes y confiadas. Del otro lado estaba sentada Nia, flanqueada por su propio asesor legal. Su rostro era tranquilo pero decidido. La sala del tribunal estaba llena de tensión cuando el juez presidente, una figura imponente con rasgos afilados y un aire de autoridad sin tonterías, entró y dio inicio a los procedimientos. Finalmente había llegado el día de la audiencia preliminar sobre la moción de Whitmore de desestimar el caso, y todos sabían que esto podría marcar el tono para el juicio que vendría. El abogado de Nia, una aguda y experimentada guerrera de los derechos civiles llamada Jacqueline Harris, se puso de pie cuando el juez se dirigió a la sala. Consejo, estamos aquí para discutir la moción presentada por el defensa para desestimar este caso. He revisado los materiales, pero escucharé a ambas partes antes de tomar una decisión. Defensa, puede proceder. El abogado principal de Whitmore, un hombre de cabello gris y elegante llamado Alan Reeves, se levantó de su asiento con una gran confianza. Se había ganado una reputación como uno de los mejores abogados defensores de los agentes del orden acusados de mala conducta, y hoy no fue la excepción. Vestido impecablemente con un traje a medida, se acercó al estrado con la facilidad de alguien que había hecho esto 100 veces antes que su señoría. La defensa pide desestimar este caso con el argumento de que la evidencia principal, las grabaciones de audio presentadas por el demandante, se obtuvieron ilegalmente. Estas grabaciones se hicieron sin el % de las partes involucradas, en violación directa de las leyes de privacidad del Estado, por lo tanto sostenemos que son inadmisibles en la corte y que, sin esta evidencia, el caso del demandante carece de cualquier mérito sustancial. Reeves hizo una pausa y echó un vistazo rápido a la galería repleta antes de continuar. Además, argumentamos que las acciones del demandante fueron motivadas por una animosidad personal hacia mi cliente, el sargento Whitmore, y no por una búsqueda genuina de justicia. El demandante, como fiscal estatal, ha utilizado su posición para librar una venganza contra un agente de la ley que hace su trabajo. Este caso no es más que una campaña de desprestigio con motivaciones políticas. Nia apretó los puños debajo de la mesa. Su mandíbula se tensó mientras escuchaba el argumento de Reed. Sus palabras estaban diseñadas para pintarla como una fiscal vengativa que abusa de su poder. Una narrativa que había anticipado pero que aún le resultó difícil de digerir. Jacqueline Harris, sin embargo, no mostró rostro. Se puso de pie lentamente con los ojos fijos en el juez mientras comenzaba su refutación. Su señoría, el argumento de la defensa se basa en una caracterización errónea de los hechos y un intento deliberado de distraer la atención del problema real en cuestión: abuso sistemático de poder. Las grabaciones en cuestión fueron realizadas por un exoficial, Marcus Green, que estuvo presente durante las conversaciones y tenía conocimiento de primera mano de las actividades ilegales que se estaban llevando a cabo. Discutido Verde es un denunciante y como tal sus acciones están protegidas por la Protección Federal y Estatal de Denunciantes. Jefe, estas grabaciones no son el resultado de vigilancia ilegal, son evidencia de mala conducta generalizada dentro del Departamento de Policía de Arden Falls. Harris hizo una pausa para enfatizar su voz, subiendo lo suficiente para llamar la atención de todos en la sala. Además, este caso no se trata de venganzas personales o motivaciones políticas. Este caso se trata de responsabilizar a los que están en el poder por sus acciones. Serge Whitmore tiene una larga historia de paradas por motivos raciales, intimidación y acoso, como lo demuestran no solo las grabaciones, sino también los testimonios de múltiples víctimas que se han presentado desde que comenzó este caso. Desestimar este caso enviaría un mensaje peligroso a la comunidad de que los poderosos pueden seguir operando con impunidad sin temor a las consecuencias. El juez escuchó atentamente su expresión, revelando poco. Cuando Harris terminó, regresó a su asiento, su actitud tranquila enmascarando la tensión que flotaba en el aire. La sala del tribunal cayó en un pesado silencio mientras el juez se inclinaba hacia adelante mirando brevemente sus notas antes de dirigirse a ambas partes. He escuchado a ambos lados y entiendo la gravedad de este caso. El juez comenzó mientras la defensa ha planteado puntos válidos con respecto a la legalidad de las grabaciones. Considero que, dado el estado de denunciante del individuo que las hizo, la evidencia puede ser admitida bajo las protecciones proporcionadas por las leyes estatales y federales.
Una exhalación colectiva recorrió el lado de la sala de Mia mientras Reeves se ponía rígido visiblemente, su expresión confiada vacilaba por primera vez. La moción de desestimación es denegada. El juez continuó con su voz firme. Este caso procederá a juicio. El corazón de Nia se elevó. Habían superado el primer obstáculo. La verdad se escucharía. En las próximas semanas, los preparativos del juicio se intensificaron. Jacqueline Harris y su equipo legal trabajaron incansablemente para construir su caso. Analizaron las grabaciones. Recopilaron declaraciones de testigos y se prepararon para los contrainterrogatorios que se llevarían a cabo en el tribunal. Cada día, más miembros de la comunidad se presentaban para ofrecer sus historias de discriminación racial y acoso a manos de la policía de Arden Falls. El propio hecho de ser un microcosmos de la tensión que había envuelto a todo el país. Las protestas aumentaron afuera. El Palacio de Justicia con manifestantes que llevaban carteles que decían justicia para Nia y poner fin a la brutalidad policial al mismo tiempo. Un grupo más pequeño pero vocal de partidarios de Whitmore realizó contraprotestas acusando a Nia de atacar a la policía y dividir a la comunidad. La presencia policial alrededor del Palacio de Justicia era pesada y el aire estaba denso con la posibilidad de una confrontación. Nia mantuvo la cabeza gacha y concentrada en el caso a medida que se acercaba la fecha del juicio, no podía permitirse el lujo de distraerse con el ruido, pero incluso en los momentos de silencio sintió el peso de los ojos sobre ella, la gente que dependía de ella para traer justicia, los escépticos que esperaban su fracaso y los oficiales que observaban esperando ver cómo, hasta dónde llegaría finalmente el día del juicio. El juzgado estaba más lleno que nunca con reporteros acampados. Afuera hay una fila de personas esperando para entrar. Nia entró en la sala del tribunal con la cabeza en alto, sus nervios robados por lo que estaba por venir. El caso de la fiscalía comenzó con las grabaciones. Harris reprodujo extractos clave de las horas de audio, las voces de Whitmore y sus compañeros llenando la sala del tribunal, cada broma racista, cada relato jactancioso de sus acciones, cada discusión fría y calculada sobre cómo manipular el sistema para su beneficio, todo quedó al descubierto. Para que el mundo lo escuchara, Nia observó cómo los miembros del jurado reaccionaban a las grabaciones, algunos hicieron una mueca de disgusto, otros se quedaron con cara de piedra claramente perturbados por lo que estaban escuchando. Whitmore por su parte permaneció estoico, su expresión no revelaba nada. Después de las grabaciones, Harris llamó a Marcus Green al estrado. El exoficial testificó sobre su tiempo en el departamento detallando la cultura de corrupción que se había arraigado en Arden Falls, habló sobre las reglas tácitas, la presión para conformarse y la forma en que los oficiales como Whitmore se había envalentonado para actuar sin miedo a las consecuencias. El departamento protege a los suyos. Marcus dijo, con voz firme, si vas en contra de ellos, estás fuera. Por eso me fui, pero esto es lo que han estado haciendo. Tiene que parar. El interrogatorio fue brutal con Reeves tratando de pintar a Marcus como un ex empleado descontento con un hacha para moler, pero Marcus se mantuvo firme y se negó a dejarse intimidar. Luego, Harris llamó a Jamal, el joven que había sido detenido y acosado por Whitmore una noche tarde. Su testimonio fue desgarrador mientras relataba el miedo y la humillación que había sentido durante la parada. Sabía que no había hecho nada malo. Hume dijo con voz temblorosa, pero no importaba. Whitmore me trató como a un criminal solo por el color de mi piel. Traté de mantener la calma, pero cuando pidió refuerzos, pensé que esto podría ser todo. Pensé que no llegaría a casa. Cuando Harris terminó su caso, la atmósfera en la sala del tribunal era eléctrica. La defensa había hecho todo lo posible para socavar a los testigos de la fiscalía, pero la verdad era demasiado poderosa para la estrategia de la defensa. Fue simple, pintar a Whitmore como un oficial dedicado que hacía su trabajo en circunstancias difíciles. Llamaron a testigos de carácter que hablaron de sus años de servicio, su compromiso de proteger a la comunidad y los peligros que enfrentó en el trabajo, pero no importaba cuántas buenas acciones intentaran acumular, las grabaciones y los testimonios de las víctimas eran demasiado grandes. A medida que el juicio se acercaba al final, Nia sintió que una sensación de determinación la invadía. Esto era por lo que había luchado. Justicia no solo para ella sino para todos. Cada persona que alguna vez había sido silenciada por el miedo o la opresión, el jurado pronto deliberaría, y cualquiera que fuera el resultado. Nia sabía que había hecho todo lo posible para defender lo que era correcto. La sala del tribunal estaba en silencio cuando el jurado regresó después de horas de deliberación. El corazón de Maya latía con fuerza en su pecho cuando el juez le pidió al jurado una persona que leyera el veredicto. La sala contuvo la respiración. El jurado encontró al acusado, el sargento Mark Whitmore, culpable de mala conducta, acoso y abuso de poder. La palabra quedó en el aire cargada de significado. Una ola de la emoción invadió a Nia, su pecho se apretó con alivio, la lucha no había terminado, habría apelaciones de sentencia y más batallas por venir, pero por ahora se había hecho justicia.
Cuando Nia estaba afuera del juzgado más tarde esa noche, la brisa fresca rozó su piel, miró a la multitud reunida debajo, estaban coreando su nombre con carteles de apoyo, pero más que eso, estaban unidos de una manera que nunca antes había visto. La lucha por la justicia los había unido y en ese momento Nia supo que esta victoria no era solo suya, pertenecía a toda la comunidad. Las secuelas y la curación. La sala del tribunal estalló en una ola de reacciones cuando el veredicto se estableció en la sala abarrotada, vítores de triunfo mezclados con murmullos de incredulidad. N.A. Freeman, de pie en el centro de todo, sintió una oleada de alivio que fue casi abrumadora. Estaba hecho. El jurado había Nia salió del juzgado al aire fresco de la tarde, su respiración se hacía profunda y constante mientras trataba de procesar todo lo que había sucedido. La multitud que se había reunido afuera era más grande que nunca. Sus vítores se levantaron cuando la vieron, los reporteros se apresuraron hacia adelante, cámaras y micrófonos apuntaron en su dirección, pero Nia no estaba lista para hablar todavía. Este momento no se trataba de su vida personal. Victoria se trataba de algo mucho más grande. Miró a Tara que estaba cerca dándole un asentimiento alentador. Ambas sabían que este caso solo había arañado la superficie de los problemas profundamente arraigados en Arden Falls. Tara se abrió paso entre la multitud para pararse junto a Nia y juntas caminaron hacia el borde de los escalones del Palacio de Justicia. La multitud se calló mientras esperaban que Nia hablara. Sus ojos se llenaron de anticipación. Nia respiró profundamente levantando su mano. Para hacer silencio quiero agradecer a todos los que me apoyaron en esta lucha. Comenzó su voz clara y fuerte, aunque la emoción detrás de ella era innegable. Pero esto no se trata solo de mí o del sargento Whitmore o incluso de este juicio. Se trata de justicia para cada persona que ha sido atacada, maltratada y silenciada en esta comunidad durante demasiado tiempo. Una ola de aplausos se extendió por la multitud, pero Nia no había terminado. El veredicto de hoy es un paso en la dirección correcta, pero no es el final. Tenemos que seguir presionando por el cambio, no solo en Arden Falls, sino en cada pueblo y ciudad donde se permite que la injusticia prospere. Tienen que exigir responsabilidad a los que están en el poder y defender a los que no pueden defenderse por sí mismos. La multitud estalló en vítores de nuevo y Nia sintió que un renovado sentido de propósito la invadía. Sabía que el camino por delante sería largo y difícil, pero en ese momento sintió una fuerza colectiva, una unidad que se había formado a raíz del juicio. La comunidad ya no estaba dividida, se había unido por la lucha por una causa común y, por primera vez en mucho tiempo, N.A. sintió esperanza. En las semanas posteriores al juicio, las consecuencias de la condena de Whitmore enviaron ondas de choque a través de Arden Falls y más allá. El departamento de policía local se vio obligado a considerar las consecuencias de sus acciones o, en acción, como había sucedido en tantos casos. El jefe de policía, bajo presión del público y los funcionarios estatales, renunció. Se ordenó una revisión completa de las prácticas del departamento y varios otros oficiales implicados en las grabaciones fueron puestos en licencia administrativa en espera de una investigación más profunda, pero la ciudad no fue la única obligada a enfrentar verdades incómodas. Otras ciudades de la región, impulsadas por la publicidad del caso de Nia, comenzaron a realizar sus propias revisiones internas. Las grabaciones habían provocado una conversación a nivel estatal sobre la discriminación racial y la mala conducta policial, y la demanda de reforma había alcanzado nuevas alturas. El caso había sentado un precedente que demostraba que incluso frente a la resistencia institucional, se podía obtener justicia si la gente estaba dispuesta a luchar por ella a pesar de los cambios positivos que estaban sucediendo a su alrededor. Nia se encontró luchando con el costo personal que el caso había tenido, la presión de estar en el ojo público, el peso emocional de revivir la noche de su enfrentamiento con Whitmore y el escrutinio constante de los medios la habían desgastado. Había estado tan concentrada en el juicio que no se había tomado el tiempo para procesar cuán profundamente la había afectado. Tara, siempre perceptiva, notó la tensión en el comportamiento de su amiga y la invitó. Ella salió a cenar tranquilamente a su lugar favorito, un pequeño bistró en las afueras de la ciudad. Se sentaron en una mesa de la esquina lejos del ruido y el caos del centro, disfrutando de la calma que se había vuelto tan rara en los últimos meses. Has pasado por el infierno, Nia. Tara, dijo su voz suave pero firme. Ganaste el caso, pero puedo ver el precio que ha tenido. Tienes que dar un paso atrás y respirar. Nia suspiró, haciendo girar su copa de vino mientras pensaba en todo lo que había sucedido. Es solo que hay mucho más por hacer. Tara, este juicio fue solo el comienzo. ¿Qué pasa si la gente pierde el interés ahora que el veredicto es un hecho? ¿Qué pasa si el sistema encuentra una manera de volver a donde estaba antes? No puedo detener a Tara. Extendió la mano sobre la mesa colocando su mano sobre KNAS. No estás sola en esto, la comunidad está detrás de ti, y sí, la lucha no ha terminado, pero debes recordar que eres solo humana. Has hecho más que suficiente. Nia, tómate el tiempo que necesites para hacerlo. Mia asintió lentamente, sabiendo que Tara tenía razón. Había estado corriendo en adrenalina por tanto tiempo que había olvidado lo que se sentía descansar para respirar. La carga del caso había pesado mucho sobre
Ella, pero ahora por primera vez podía ver la luz al final del túnel mientras las semanas se convertían en meses. Arden Falls comenzó a cambiar la ciudad una vez dividida por el miedo y la desconfianza. Ahora se estaba curando. Los líderes comunitarios, inspirados por Nesu Coraje, comenzó a realizar foros en los ayuntamientos para discutir la reforma policial, la equidad racial y el camino a seguir. Se implementaron nuevas políticas dentro del departamento de policía, incluyendo la capacitación obligatoria sobre prejuicios y el establecimiento de una junta de supervisión civil para revisar las quejas contra los oficiales. No fue una solución perfecta, pero fue un comienzo. Nia 2 comenzó a encontrar la paz. Se alejó del ojo público por un tiempo, concentrándose en su trabajo como fiscal, pero también tomándose tiempo para sí misma. Visitó a su familia, se reconectó con viejos amigos y redescubrió las cosas que una vez le habían traído alegría, leyendo caminatas y pasando tiempo con personas que la apoyaron, pero no se retiró por completo. Mia sabía que su voz era necesaria y continuó abogando por la justicia y la reforma, aunque de una manera más tranquila y mesurada. Se asoció con organizaciones comunitarias para proporcionar apoyo legal a aquellos que habían sido perjudicados por el sistema y asesorar a jóvenes abogados que querían seguir sus pasos. Una tarde, varios meses después del juicio, Na recibió una carta en el correo. El sobre era simple, sin remitente, pero la letra le resultaba familiar. Lo abrió y encontró una breve nota dentro. Nia solo quería decir: gracias, lo que hiciste cambió todo para mí. Nunca pensé que alguien como yo pudiera tener voz, pero demostraste. Muéstrame que todos la tenemos. Nos diste esperanza, y eso es algo que nunca olvidaré. Jamal. Nia sonrió, su corazón se hinchó de gratitud. Las palabras de Jamal le recordaron por qué había luchado tan duro. En primer lugar, no se trataba solo de ganar un caso o derribar a un oficial corrupto, se trataba de dar esperanza a la gente, mostrándoles que el cambio era posible incluso frente a probabilidades abrumadoras. Mientras estaba sentada junto a la ventana, el sol de la tarde arrojaba un cálido resplandor sobre la habitación. Nia se permitió reflexionar sobre el viaje que había hecho. El camino había sido largo y la lucha había sido feroz, pero lo había logrado, y aunque siempre habría más batallas que pelear, sabía que ella no estaba sola. La comunidad había encontrado su voz y juntos continuarían presionando por la justicia y la igualdad que alguna vez parecieron tan fuera de su alcance. Y así la historia de Mia Freeman y Arden Falls se completó. La ciudad, una vez fracturada por el miedo y la corrupción, tuvo la oportunidad de sanar para reconstruirse sobre una base de confianza y responsabilidad. Y Nia, aunque cambió para siempre por la experiencia, emergió más fuerte y lista para lo que viniera después. Su historia estaba lejos de terminar, pero por ahora había encontrado la paz al saber que había hecho su parte y que la justicia que una vez se le negó finalmente se había cumplido.